Bueno, pájaros y pájaras, la ubicación, que lo pone abajo. Muy importante, muchísimo. ¿Cómo lo pongo? ¿Dónde lo pongo? ¿Lo protejo en invierno? ¿No lo protejo en invierno? ¿Qué es lo que hago? Muchas dudas. Pues vente para el vídeo. ¿Qué pasa, pájaras y pájaras del arbolico? Soy el Chopo para bonsai para principiantes. En este capítulo, que lo pone abajo, tampoco hay mucho misterio, vamos a hablar de la ubicación que le vamos a poner. En principio, ¿qué hemos visto ya? La etiquetica que llevaba en este palito que hay aquí, que si no lo has visto es muy interesante porque es tu primer pasico. Cuando vas a recibir el ficus va a haber cosas parecidas, si no las mismas. ¿Y dónde va a estar ese vídeo? Aquí mismo. Y por otro lado, le hicimos el riego por inmersión para que estuviese todo el sustrato totalmente húmedo. No te lo voy a explicar ahora, ¿por qué? Porque tienes aquí, aparte de ese golpe, que es gratuito, te dejo aquí otro vídeo para que lo veas exactamente cómo es. Todos los trucos, entresijos y cosas. ¿Y tiene muchos entresijos? No, pero queda guay. Y si lo digo con esta voz, mira. Todos los trucos, entresijos y cosas de el riego por inmersión. Ahora sí que te lo dejo. Te has quedado Mortimer. Vale, para lo que vamos. El ficus, como vimos en la etiqueta, nos ponía que lo pusiéramos dentro de casa. Y señalo para acá porque para acá está la casa y para acá está la calle. Súper básico. Tenemos que entender, primero, que si lo queremos poner dentro, nuestro ficus no va a vivir. Nuestro ficus, por cierto que me llaman Chachi, nuestro ficus va a sobrevivir. Pero también soy consciente de que no todos podemos tener un balcón o algún sitio para dejarlo fuera. Y entonces pues, buscaríamos una ubicación como esta. Por supuesto, como no, te voy a dejar aquí también un montonazo de vídeos, que es solo uno en realidad, pero me lío hablando, un vídeo en el cual te doy todos los consejos que tienes que hacer para tener tu árbol mientras tanto dentro de casa, ¿vale? Así que, si lo que quieres es que viva y que esté más fuerte que el vinagre, lo que tienes que hacer es sacarlo a la calle. ¿Por qué? Porque la puerta está ahí, otra vez. Por eso señalo para allá, si no subiría por ahí. ¿Y qué cosas vamos a conseguir estando en la calle que no vamos a conseguir dentro? Pues lo primero que vamos a conseguir es que el tronco, aun en los ficus, en este caso el retusa, suelen ser muy lisicos, tienen las punticas estas blancas, es que se curta, al igual que las hojas. Las hojas incluso van a ser más pequeñas. Mirad la diferencia. Sabéis que ya lo tengo un tiempo y si no lo sabes te lo digo yo ya. Vamos a ver, por ejemplo, esta hojica y esta hojica. El tamaño de la hoja, pues, si no te haces una idea así, ¡ay! Pues imagínate. ¿Qué es lo que pasa? Que nunca vamos a poder conseguir una compactación muy grande, sino que vamos a necesitar árboles muchísimo más grandes para conseguir esa compactación, puesto que la hoja grande la va a echar para intentar hacer la fotosíntesis de la mejor manera posible. Por cierto, ¿ves este que está muy malamente? En realidad está bien, pero me cargué el ápice por cortar desde la cámara y no desde mis ojos. Lo que te quiero decir simplemente que también veremos más adelante otras técnicas para conseguir estas hojas chiquininas todas. No solo el sol, existen más técnicas, más cositas, ¿vale? No solo sol. En este caso, como el sol lo radia todo el día y hay veces que toda la noche, hay veces que me canso y digo, pues voy a poner el sol. Y sí, soy así. Y lo pongo. Y entonces pues sacar esta hoja más chiquitica. Ahora, seguimos pensando que... ¿Qué me está diciendo a mí el tonto el pijo este? Que lo ponga afuera, si ponen dentro. Es más, si es de clima tropical y tiene que estar entre estos y estos grados que te pongo aquí. Yo tengo los grados más bajos. ¿Qué? ¿Ahora qué hago? Mira el listo. Ahora me contesta. Sí, te voy a contestar. Te has quedado muerto. Y a lo mejor has dicho, no lo estaba pensando. Pues a ver si espabilamos, Mira, te voy a enseñar un truquet. Vente conmigo. Enfocati. Bueno,
Aquí vemos otro ficus benjamina, que qué mal que está, ¿verdad? Este sí yo, ¡hola! Está plantado en suelo, como veis. Pero mira, qué bien que está, ¿no? Algunas hojas, porque no tiene eso, es decir, no lleva cuidado, entonces por dentro pues empezará a secar hojas, como es normal. Pero bueno, cosa que hace la naturaleza. Pero fuerte. A ver, otro ficus benjamina que está, madre mía, que mal. Pobrecico, se va a morir seguro. Pobrecico. A ver, seguimos con los ficus. Este otro benjamina. Hola. Este no sé si está en maceta, que creo que no, o lleva un macetón exagerado. Luego la altura será de 5 metros. O sea, esto ya es árbol. Qué guapo. Bueno, y aquí esto, una corteza blanca. Pedazo de ficus que hay aquí en medio. Ahora os haré una toma más de lejos para que lo veáis. Y quiero que os deis cuenta, incluso veis ahí. Mira, zoom. Que está echando Iquico. Está a perfecto. Y esto sería desde lejos. Tendrá unos 6, 7 u 8 metros. Y dirás tú, pues mira, si un dedo tuyo es así, tampoco es tan grande, ¿no? Es que está lejos. Y aquí otro de la misma variedad, que hacen los setos perfectos. Es una gasolinera. Y está súper bien. Podemos ir sacando conclusiones, ¿verdad, pájaros? Bueno, después de ver cómo están los árboles, te voy a poner aquí las temperaturas del año pasado. Es más, las temperaturas de otro año. A lo mejor no encuentro ninguna, pero bueno, es mucho menor. Incluso los bajo cero los pasa tranquilamente aquí en Murcia. ¿Vale? Recordad que estamos en el sureste de España, que digamos el Edén, pues está por ahí. Y si quieres concretar un poquito más, en Cieza. Pero hablando de todo, ¿qué es lo que quiero que sepáis con esto? Que si esos árboles en invierno no se protegen de las heladas y en verano no se protegen de un sol mortífero, ¿por qué los tengo que proteger yo? ¿No? Podemos pensar que hay que protegerlos por lo siguiente. Estos están en maceta y los otros están en el suelo. Sus raíces son muchísimos más. Sabéis que los ficus, una de las características que tienen son sus raíces súper invasivas, con lo cual tiene ahí raíces a cascoporro, y aquí las tienen más menudicas. Pues lo que tenemos que ver de eso es que esté establecido o no. Si este está establecido, tiene un buen cultivo, está fuerte, va a aguantar lo mismo que el que está en la calle. Exactamente lo mismo. Entonces, no tengo por qué. Pero ahora te voy a dar consejos de ubicación que no tienes que hacer, o que sí tienes que hacer, pues según, porque si lo tienes que hacer lo haces y si no, no lo hagas. Vale, vamos a imaginar que este está pegado a la pared y entonces el sol no le da todo por todos sitios. Y como está aquí la pared, mira, como está aquí la pared, toma, te quedas muerto, ¿eh? El sol hace así y cuando llega aquí ya no le da el sol porque lo tapa la pared. Entonces vamos a hacer cada 15 días, un mes, vamos a hacerle esto. Suscríbete. Ay, qué tonto que soy. Más cositas que tenemos que hacer. Si lo quieres proteger, protégelo. Si no lo vas a proteger, no lo proteges. Pero no lo estés bailando. Es decir, lo que acabamos de ver es lo más recio que le podemos hacer a un árbol. No tienen patas, no se mueven. Entonces tiene el momento de luz, de más luz, que tiene que tener más calor, y cuando no hay luz, pues tiene que tener más frío. Entonces no lo vuelvas loco diciéndole que por las mañanas va a estar el sol y por la noche va a tener más calor sin sol. Esto os lo digo porque hay gente que coge, cuando llega el invierno, por el día lo tiene fuera y por la noche lo mete en casa. O lo deja todo el día en casa, que va a sobrevivir. Le pone un invernadero, que va a sobrevivir.
o ahí a lo mejor vive, si el invernadero está bien montaico, o lo dejas fuera y que se las apañe. Recordad que si los ficus son uno de los árboles más aconsejados de principiantes, primero porque el cultivo es muy fácil, sobre todo por el tema de riegos, que ya hablaremos, y porque son súper duros. Otro nuevo truco, si no quieres salir, no te preocupes, puedes mirar por internet, desde tu móvil, desde tu laptop, desde tu desktop, lo puedes mirar a ver qué árboles hay en tu zona. Si este es uno de los árboles que hay en tu zona, los ficus están, el ficus vive y ya está. ¿Qué más quieres saber? ¿Te ha gustado este vídeo? ¿Te has suscrito? Lo sé. Porque eres un pájaro, una pájara de los arbolicos. Compártelo para que vean los demás. Oye, mira, que estáis equivocados del mundo. Y pues como siempre, mira. Ves aquí en este huevo te voy a dejar un botón para que te suscribas. Y por supuesto, aquí te voy a dejar otro super vídeo, super chachis de todo esto para que sigas viendo vídeos super chachis de todo esto. Y así me despido. Suscríbete.